tenido que se le haya declarado allí, que se hayan emitido sentencias en su contra, y que al día de hoy no hay, uno no alcanza a ver cuál es la verdadera base jurídica que se tiene para separar a estas personas de sus seres queridos y tenerlos tras las rejas. Esperamos que en cualquier momento el presidente de los Estados Unidos o cualquier órgano del Poder Judicial pudieran retornar a estos ciudadanos a su patria. Bueno, gracias Juan Francisco por la comparecencia. A Roberto González, que está en La Habana, le decimos que cuente con el cariño de nosotros. Roberto es un buen amigo, ha estado con nosotros aquí en 2 ocasiones y luego nosotros hemos estado con él en La Habana, compartiendo escenario, en conferencias, en eventos internacionales. Roberto, desde aquí nuestro abrazo, nuestro cariño y nuestra fe puesta en que te puedas recuperar prontamente de este trance de salud que tienes. Sabemos que con la calidad de la medicina cubana vamos a vencer estas dificultades y que tu hermano René podrá viajar a Cuba y darte el abrazo de hermano que tú mereces, que tú necesitas. Roberto, nuestro saludo desde acá y nuestra esperanza puesta en que te vas a recuperar muy pronto. Y a Barack Obama reiteramos el pedimento de que es necesario que autorice, siquiera hasta por razones humanitarias, que autorice, repito, a René González que pueda viajar a La Habana para ver a su hermano, aunque sea por 2 semanas. Él merece estar en su patria, definitivamente. Pero si lo quieren retener en Estados Unidos a 3 años de una libertad supervisada, reténganlo. Es una medida arbitraria como la que más, pero por lo menos un compás y 2 semanas de permiso para que vaya a La Habana a ver a su hermano. Gracias Juan Francisco, ahí está cifrada nuestra esperanza. Vamos a una brevísima pausa y vamos a retornar con el licenciado José Ismael Román, historiador, con quien vamos a compartir breves momentos de análisis de temas de política internacional que de alguna manera pasan también por el plano nacional. Vamos a la pausa. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio. Vamos a conversar con José Ismael Román, como anunciamos antes de ir a la pausa. Pero recuerde, para sus impresos, Leo Antilla. Ahí en la calle Las Mercedes, frente a la iglesia Las Mercedes. Todo en impresos. Digitación de un libro, diseño, diagramación, impresión de libros, revistas, periódico, una encuadernación en pasta, en espiral, un sello gomígrafo pretintado, seco, fotocopia. Y la especialidad de Leo Antilla son los recordatorios. Cuando tenga que mandar a hacer un recordatorio, vaya donde Leo Antilla. La mayor variedad y al mejor precio. Siempre atendido por su propietario, Leonardo Ten. En impresos, Leo Antilla. José Ismael, saludos, nos alegra tenerte con nosotros nuevamente. Quisiéramos hacer una reflexión con usted, José Ismael, en relación al tema de los endeudamientos, de la crisis financiera global
y de cómo los organismos multinacionales y los gobiernos salen en auxilio de los bancos y sin embargo no salen en auxilio de los ciudadanos en medio de una crisis de alguna manera espantosa, pero una crisis incluso que de alguna manera es inducida por lo de arriba, por los grandes banqueros y por los políticos, que tiene todo esto que ver muchas veces con lo de la corrupción o cómo orientan la producción en los países. Entonces, quisiéramos ver una lectura de usted con este tema y que pudiéramos aterrizarlo con el tema nacional, porque a propósito de la crisis financiera, de los préstamos, del endeudamiento, tenemos en el caso nuestro un gobierno que en los últimos 7 años ha tomado 15.000 millones de dólares en préstamos a 2.000 millones de dólares por año, que en el 2004, cuando asumió la conducción de las cosas públicas, nuestra deuda externa estaba casi en 9.000 millones de dólares y ahora la tenemos en 25.000 millones de dólares, en 24.000 millones de dólares. Entonces, quisiéramos ver este tema, que es un tema grueso con usted, la parte así internacional de los grandes bancos y cómo los gobiernos de los grandes países salen en auxilio con fondos públicos a las corporaciones privadas y no salen en auxilio de los dueños de esos fondos públicos, que son los ciudadanos. A ver si usted nos ayuda a comprender este fenómeno global y de alguna manera lo que está pasando en la República Dominicana. Saludos a los amigos y amigas que siempre están en busca para el cambio. Gracias, Alfonso, por permitirme de nuevo pues venir a compartir estas ideas, esta reflexión sobre diversos acontecimientos tanto nacionales como internacionales. Miren, tú hacías al introducir el tema, le daba el valor que yo de entrada una vez digo, que los organismos económicos a nivel internacional, hablo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, han invertido billones de dólares para salvar la banca internacional en este momento de crisis. Pero en cambio es todo lo contrario, eso no lo invierten en la gente. Esa crisis tiene una expresión muy específica. Estoy hablando de los países más industrializados del mundo, no han sido favorecidos con créditos muy blandos, con créditos, incluso créditos que son de altos riesgos y además de eso con baja tasa de interés para favorecer a la banca privada fundamentalmente y a la banca pública, porque estamos hablando de que países tan importantes del mundo capitalista, hablamos de 30 de los más industrializados, están endeudados hasta aquí arriba, hasta la coronilla, el caso de Japón. Japón el 200% tiene de su deuda pública hipotecada, lamentablemente, del Producto Bruto Interno. Y hay un sinnúmero de países. Estados Unidos, por ejemplo, está con una deuda pública del 97.5. Gran Bretaña, que pertenece a la parte de Europa, 89.3. España, que tiene ahora mismo 6 millones de parados, una crisis tremenda, porque no el endeudamiento vamos a desvincularlo y relacionarlo con la crisis y también verla con lo que tiene que ver con esto de los superávit, la inflación en estos países. Miren España, 6 millones de parados con una deuda externa fundamentalmente pública de 68.2. Italia 127.3. Por eso tuvo que irse el presidente de Italia, Berlusconi. Alemania, que es el que está mejor parado de Europa, de la zona euro, tiene 84.1 y Francia 94.2. En cambio, nos dice a nosotros que tanto la zona euro como los países capitalistas fundamentales y otros que están colapsados en la Unión Europea, el 100% de su deuda está hipotecada ya. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, a los países pequeños y otros que no mencionamos? En cambio, vemos cómo China se ha ido moviendo para tener control de su moneda y no poner todos los huevos en una canasta, con 33.200
es decir, 3.200 billones de dólares listos para invertir, pero fundamentalmente en la zona euro, que es la que aparece con una crisis más pronunciada, pero ellos no quieren dejarlo todo del lado norteamericano. Hay que tener mucho cuidado con esa situación. En República Dominicana escuchamos al presidente nuestro en su discurso de rendición de cuentas, que no fue más que una acción política que hizo el 27 de febrero, decir que la República Dominicana no, tratando de compararla con estos países, que nosotros no teníamos un endeudamiento externo y nacional de tal magnitud. Están hablando los economistas de un 52% del Producto Interno Bruto de República Dominicana estar inmerso en la deuda del Estado, que sí, por eso podemos ver la banca nacional hablando de grandes beneficios anualmente. Esa expresión nos preocupa porque no se traduce esos créditos, esa inversión en la gente. Esa es una preocupación con relación a la situación internacional y la banca y su expresión para nuestros países, que favorece a los ricos, a un grupito, y en cambio se traduce en golpeo a las grandes poblaciones. Por ejemplo, el caso de Grecia, España, Estados Unidos, la gente está perdiendo una serie de beneficios sociales que les correspondían, las pensiones, las jubilaciones, todo un conjunto de cosas que afectan a la población para beneficiar, en cambio, salvar los bancos y no prestarle la atención a los pueblos. José Ismael, ahí mismo hay un tema que me llama la atención, porque el presidente de la República habla de estar asombrado del dramático crecimiento de la riqueza en la República Dominicana. Pero, ¿cuál es el crecimiento dramático de la riqueza si este es un pueblo que está tomando prestado, o un gobierno que está tomando prestado al año 2.000 millones de dólares? O sea, como que hay una contradicción, porque hablar de un dramático crecimiento de la riqueza es como si el país estuviera produciendo riqueza. Y si el país está produciendo riqueza, ¿por qué razón? Y en Dajabón dirían, ¿por qué diablo estamos cogiendo 2.000 millones de dólares prestados cada año? Explíqueme esto. Bueno, la verdad que es preocupante. Ya decíamos, y tú también lo has hecho, ya lo he visto en otro programa donde intervienes, que esta es una intervención, no fue una intervención política, y además de eso pensando en una futura repostulación del presidente de la República. Lamentablemente que se quiera hacer un drama, pintar un paisaje con una serie de elementos que no se corresponden con la realidad. El presidente de la República es un tremendo fabulador. Ha hecho creer, ha endulzado una situación en ese marco para hacer creer en la población dominicana de que las cosas marchan como es. No hay inversión pública no hay. Ver que la gente tú lo lleves y que para decirle que tiene una tarjetita, una bobería para utilizarla desde el punto de vista mediático y entonces no resolver los problemas de la gente es triste. Porque si te he escuchado también hablar del problema del campo. ¿Cuál es la inversión que hay en el campo en la República Dominicana? En el problema social para salir de la crisis. ¿Cuál de los problemas que nos comprometimos para solucionar con los acuerdos del milenio están en la República Dominicana en una tendencia a irse resolviendo para presentarlo ante los organismos internacionales? Ninguno. Aquí no hay una crisis permanente. El gobierno que llegue aquí, no importa, no estoy diciendo cuál de los dos o de las propuestas que hay en el tablero. Señores, se va a ver con una crisis tremenda, y además de eso amarrado el Fondo Monetario Internacional, un poco desquitarse. Nosotros somos de los que hemos defendido históricamente de que no debemos dejarnos narigonear por ese organismo internacional que es el Fondo Monetario Internacional, pero el gobierno que lo ha hecho y lo ha defendido, y los candidatos que están ahí también lo defienden, el gobierno agarró para quedarse con las manos libres y poder actuar de forma política en medio de un proceso electoral, hacer creer ese panorama que hemos desdibujado con relación a la crisis permanente,
aguda y estructural que se está dando en la República Dominicana. Lamentablemente es así, Alfonso. ¿Qué puede pasar con el que llegue a gobernar el país a partir de agosto próximo